baches de la municipalidad que no los cubre, los puede comprar En en Zaragoza Zaragoza. también, Murcia. Este jueves de 10 a 14 en Polonia 598 y en Alberto Blanc Me 497. imaginé, me imaginé. Bueno, la vamos a saludar a la doctora María Bottini, consejera de por magistrados, por el sector de los jueces, en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Bueno, la hemos convocado porque se conoció recientemente el dictamen que surgió de la última reunión del Consejo de la Magistratura en Comodoro Rivadavia respecto del desempeño de la jueza Guillermina Sosa, ¿no? Estoy diciéndolo bien, ¿no? En nuestra ciudad, jueza de familia. ¿En dónde? Entre tantísimas otras observaciones, el consejo, ustedes saben que a los jueces se les hace una revisión, inmediatamente que son ungidos jueces, después de los primeros 3 años de haber cumplido la función de jueces, bueno, inmediatamente se les hace una evaluación. Y cuando se le hizo la evaluación a la Jorgelina Castillo, no, perdón, y yo dije Sosa, a la doctora Jorgelina Castillo, bueno, nos encontramos con una serie de problemas bastante groseros, que ameritó inclusive que se elevaran las actuaciones, tenemos entendido, al Superior Tribunal de Justicia para que sea evaluada una posible sanción. Maltrato, destrato para con los empleados y tantísimas otras observaciones. Es decir, no rindió bien el examen de los 3 primeros años de la doctora Jorgelina Castillo, jueza de familia de Comodoro Rivadavia. Doctora María Bottini, ¿cómo le va? Sergio Cavichelo la saluda, Radio del Sur Comodoro. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, yo estoy por fiscales en realidad. Por Me pusieron magistrados y por magistrados. fiscales. Me pusieron magistrado, le pido las disculpas correspondientes del caso. No, que magistrados también somos los fiscales. Claro, es verdad, pero no por jueces, sino por fiscales. Exactamente. Bueno, cuénteme, usted fue porque generalmente las consultas que se hacen cuando se evalúa el desempeño de un juez en sus primeros 3 años de gestión, se realiza con 3 vocales del Consejo de la Magistratura. Usted con 2 más, entiendo. Si no es así, corríjame, por favor. ¿Con quién hizo usted las entrevistas? ¿A la misma Jorgelina Castillo y a sus empleados? Bueno, esto fue una evaluación de desempeño que se hace de los primeros 3 años de desempeño de un magistrado. Sí, sí. Y eso fue junto con la consejera Estefanía Alejo del CITRAFUCH y el consejero Fernando Peralta por Abogados de Trelew. Ajá. Bueno, nosotros primero lo que se hace, se piden informes al Superior Tribunal, al Colegio Público de Abogados, se hacen, digamos, entrevistas con los empleados que trabajan con esta persona. Bien. Y también se hacen entrevistas a la defensa pública, a la fiscalía, digamos, a todos los organismos que interactúan con esta jueza, Bien. con la doctora Castillo. Bueno, ahí surgieron algunas cuestiones que tenían que ver con, por lo menos que advertimos nosotros, que tenían que ver con liderazgo, o sea, con un liderazgo tal vez no sano, si se quiere, porque, bueno, había algunas cuestiones que referían empleados o ex empleados, en realidad porque había habido mucha rotación, mucha gente que trabajaba con ella se quería ir a trabajar a otro lado. Entonces, bueno, esto había generado rotación porque no estaban a gusto en esa dependencia judicial por cuestiones atribuidas a la forma de, digamos, de dirigirse al personal por parte de la jueza. También, hubo algunas quejas o, observaciones que realizaron defensores públicos en relación a cómo se manejaba la jueza en las audiencias, algunas cuestiones que por ahí tenían alguna injerencia indebida respecto de la autonomía de la defensa pública. Claro. También hubo un informe de recursos humanos del Superior Tribunal, dando cuenta que también ahí había habido un trámite en relación a un empleado también que se había terminado yendo a trabajar a otro lado. Y bueno, todo esto, digamos, en conjunto fue analizado por la comisión evaluadora y entendimos que esa evaluación era insatisfactoria. Insatisfactoria.
Es decir, el Exactamente. desempeño de la jueza Jorgelina Castillo, jueza de familia de Comodoro Rivadavia, entre agosto del año 2022 y agosto del 2025, que son los 3 primeros años de su gestión, fue insatisfactorio. ¿Qué pasa cuando a un juez, por las razones que fuera, que por ustedes fueron probadas ya, con lo cual las damos por válida, qué pasa con un juez cuando la evaluación es insatisfactoria? Su Bueno, evaluación de desempeño. puede haber dos vías. Sí. Una, que el caso pase directamente a un jurado de enjuiciamiento, en los casos en los cuales hay hechos específicamente determinados, con fechas y demás, o puede ser, como en este caso, que el caso pase al superior tribunal, que son los superiores jerárquicos y quien tienen el poder disciplinario en relación a los jueces, y bueno, son ellos los que iniciarán un sumario administrativo para determinar responsabilidades en caso que se determine que hay responsabilidad que pueda amerituar una destitución. Ahí tienen que hacer el procedimiento de mandarlo nuevamente al Consejo para que esto pueda ir a un jurado de enjuiciamiento. Y Pero usted como integrante de la comisión evaluadora, tengo entendido que la comisión evaluadora entendió que debía ir a juicio político. Nosotros entendimos eso, pero no así la mayoría del Consejo, Ajá. porque entendieron que los hechos no estaban suficientemente delimitados como para formular una acusación. Nosotros entendíamos que sí, porque entendemos que, bueno, que en realidad si a poco andar uno en la magistratura ya tiene este tipo de actitudes, que son actitudes tal vez, bueno, puede ser agresivas si se quiere, o de violencia laboral hacia los subordinados, esto, digamos, ya está mostrando un patrón de conducta que digamos, no puede, y que redunda en lo que es también lo que nosotros como magistrados tenemos que brindarle a la comunidad. Uno como magistrado tiene que brindar un servicio, en definitiva. Sí, claro, por supuesto. Déjeme que comparta con la audiencia algunas de las partes de los escritos por ustedes firmados. La conducta de la doctora Castillo, jueza de familia, se agrava con una manifiesta falta de compromiso funcional y desidia, es decir, desinterés, hacia los sectores más protegidos, y es la jueza de familia. La omisión de celebrar audiencias en los casos más sensibles implican un vaciamiento del principio de inmediación, es decir, de rapidez ahí en el momento, y de la tutela judicial efectiva. Escribieron la doctora, entre ellas la doctora María Bottini, con quien estamos hablando, que fue la que lo evaluó junto con otros dos. Es inadmisible, continuó el escrito, que una jueza de familia no se interiorice de manera directa en la realidad fáctica de los grupos vulnerables y en riesgo bajo su jurisdicción. Esta falta de contacto humano y jurídico con la realidad impide la adopción de medidas idóneas, denotando una apatía incompatible con la ética del cargo. Señora, si ustedes... pero bueno, esto tuvo que ver justamente con algunos planteos que hacían defensores que actuaban en su tribunal, dando cuenta que se tomaban decisiones sensibles respecto de cuestiones de menores de edad o de personas vulnerables sin tomar contacto directamente con el caso, puntualmente con las personas que eran afectadas. Pero señora, está bien, le entiendo, señora. Si usted describe eso respecto de mi trabajo, yo por dignidad humana tengo que renunciar, no hace falta que me echen ni me sancionen. Me voy. Me tengo que ir. Pero bueno, también hay una realidad que ella también tuvo su derecho de defenderse y ella negó en el Consejo todo, o sea, no dio demasiadas razones, pero bueno, fue una negativa. Está bien, yo puedo negar, pero si usted tiene, lo por ustedes escrito está constatado, con lo cual es opinión que compromete efectivamente. ¿Cómo el resto de los consejeros van a bajarle el precio a la opinión de ustedes diciéndole no, que no vaya a juicio político, que sea sancionada solo por el Superior Tribunal de Justicia? Una locura total. No es bajar el precio, el Consejo es un órgano digamos, de 14 miembros, que sí, lo conozco. Es democrático. Sí, lo conozco. Bueno, por eso le digo que hubo un debate también en relación a por qué la mayoría de los consejeros no acompañaban
sí acompañaban el insatisfactorio, pero en realidad tuvo que ver más que nada con esto de que ellos entendían que los hechos que nosotros traíamos le faltaba algún ingrediente de delimitación específica. Esto es más muy técnico, jurídico, pero bueno, en realidad tuvo que ver con esto, que esto necesitaba una investigación sumarial previa y que eso lo tenía que hacer el superior tribunal. Y el superior tribunal, en caso de advertir o de constatar efectivamente o de confirmar lo que nosotros venimos sosteniendo, tiene que continuar con los trámites que corresponden. En realidad fue eso lo que ellos interpretaron. Nosotros, desde la Comisión Evaluadora, lo que consideramos es que en realidad no queremos magistrados que digamos que no estén dentro de los primeros 3 años dentro de una evaluación satisfactoria. Obviamente uno no pretende que un magistrado en sus primeros 3 años tenga, digamos, la misma experiencia que alguien que está hace 20 años en la función, pero sí hay ciertos parámetros que uno tiene que seguir y tiene que interiorizarse, y ya es magistrado y toma decisiones respecto de la vida de las personas y señora, muy sensibles, sobre todo en el derecho de familia. Entonces, señora, usted hay mamá, cuestiones de violencia laboral que para mi punto de vista son inadmisibles, está bien, y también de cómo yo me paro como magistrado frente a los problemas de la gente más vulnerable respecto de los que yo tengo que decidir. Pero justamente, discúlpeme, Ricardo Murcia, justamente yo como ciudadano común, yo mañana, ¿qué justicia la recuso. claro, ¿qué justicia puedo pretender? La recuso en 2 Claro, segundos. ¿qué justicia puedo pretender de alguien que por sus pares está así cuestionada? Digamos, no hay una mirada hacia la gente, yo, digamos, no es la crítica hacia usted, pero siento que la justicia se olvida que lo que tenemos que recibir la justicia somos los ciudadanos comunes, y tenemos esta magistrada que no ha cumplido. ¿Es el Tupperware en el que viven? Claro, hay un tupper enorme. O sea, yo mañana me toca ese mamá, juzgado y tiemblo, digo, chao. Sí. Señora, ¿usted es mamá? Sí, soy madre y también he tenido, digamos, por eso yo lo entiendo en carne propia. Pero déjeme seguir haciéndole la pregunta para que entienda para dónde voy. ¿Usted es mamá? Sí. ¿Convive con el padre de sus hijos o o se separó? No, me separé. Bien. Señora, si usted tuviese que delimitar la guarda de sus hijos legalmente y le toca a la jueza Jorgelina Castillo, ¿qué hace? La verdad que es difícil de contestar, obviamente. ¿Por qué? No, contésteme como mamá, contésteme con el corazón en la mano, señora. Como madre, y bueno, está la posibilidad de una recusación sin Claro, lógico. Déjeme seguir con el razonamiento. Déjeme seguir con el razonamiento. Con lo cual, usted, siendo mamá, que se separó del padre de sus hijos, que le pasa a la mayoría de los matrimonios argentinos, como se dará cuenta, no estoy emitiendo un juicio de valor al respecto, ni pretendo hacerlo. Usted va a discutir con el progenitor de sus hijos la tenencia y la guarda. La guarda de los chicos. La guarda y la tenencia. La guarda y el régimen de visita, y si hay régimen de visita, la cuota alimentaria, bla, 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 bla. Todo lo que se discute, digamos, en estas cuestiones litigiosas de familia. ¿Qué es lo que hace un papá con 2 dedos de frente cuando le toca a la jueza Castillo? Yo, después de escuchar la nota que le estamos haciendo en Radio del Sur, agarro y le digo, señora Castillo, usted no lo tome a mal, pero después de la evaluación de la cual usted fue objeto, yo la tengo que recusar. No lo tome a mal, pero usted no quiero que tenga nada que ver. La idoneidad, dice. No tiene la idoneidad, no tiene el compromiso. No tiene idoneidad. Directamente. Ya está, listo. ¿Qué hacemos mientras que el Superior Tribunal de Justicia evalúa si por lo ustedes escrito y averiguado consta de material que se pueda corroborar en la práctica? ¿Qué pasa con la gente que está mientras tanto litigando en el juzgado de Castillo? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Agua y ajo. ¿Qué le decimos, señora? Pero bueno, los canales legales a veces, mal que nos pesen a todos, porque yo también, digamos, soy fiscal y a veces también me toca representar víctimas, más allá de estos casos de mi rol como consejera, y entiendo que a veces los canales legales no son los que nos gustaría. Yo soy parte de los procesos muchas veces. No, el canal, no, señora, discúlpeme. Una cosa es un escenario es el canal legal y otro escenario es el comportamiento de quienes ejercen conductas en ese canal legal. El canal legal está perfecto. El tema es el criterio. Porque el canal legal es lo que ustedes hicieron.
fueron, hicieron la evaluación correspondiente a los 3 primeros años de gestión de Jorgelina Castillo como jueza de familia Y no dio y refacción. dijeron, señores, miren, esta señora se tiene que ir. ¿Cómo se tiene que ir? Bueno, se tiene que ir por juicio político, por una investigación del Superior Tribunal de Justicia, la sancionará. El superior, la máxima medida sancionadora son 30 días de suspensión, no tiene otra medida. No, el superior, en eso sí quiero aclararlo, porque en realidad hay una cuestión legislativa que también, la ley 580, que es la ley de enjuiciamiento de magistrados, Sí. establece cuando hay una evaluación y da insatisfactoria, tiene que ir a jury de enjuiciamiento. Pero, Claro. ¿qué pasa? A veces lo que puede llegar a suceder es que si los hechos no están exactamente delimitados, puede generar que uno vaya a un jury y en ese jury uno no pueda, si uno no puede delimitar exactamente los hechos, pueda tener un problema en el jury. Entonces lo que entendió la otra parte del consejo fue que era mejor, ¿no?, una solución más, digamos, más segura, por decirlo de alguna manera, no arriesgar directamente al jury y pasar primero por el superior tribunal para poder hacer un sumario administrativo, una cuestión- obviamente con todas las garantías que va a tener un magistrado, se le va a permitir defenderse, por supuesto, pero que se pueda hacer un sumario y en base a eso poder ver qué es lo que pasó. Es la realidad de lo que dicen nuestras leyes. Yo entiendo que se requiere una reforma legislativa respecto de la ley 1580, perdón, porque lo que sucede también que a veces el Consejo de la Magistratura queda atado de pies y manos respecto de algunas circunstancias que llegan a conocimiento. Por ejemplo, no podemos actuar de oficio, nosotros, hay un montón de situaciones que requieren, entendemos, una modificación, que entiendo que se va a trabajar desde el Superior Tribunal, que son quienes pueden proponer modificaciones legislativas, para que esto pueda encauzarse, porque ni al Superior Tribunal, ni al Procurador, ni al Defensor General le interesa tener dentro de su tropa, por decirlo, personas que no estén a la altura. Entonces, creo que el Consejo tiene un doble rol igual, que uno es ver a quién elegimos para ocuparse para esos cargos, que a veces uno no puede advertirlo antes, por supuesto, no es que... Pero bueno, también hay que tener ahí digamos, una vara un poco alta también, porque una vara lo más alta que se pueda, porque lo que hay que resolver son cuestiones muy sensibles de la comunidad, o sea, es un lugar bastante señora, sensible. Varios tienen que ser consciente señora. de eso y ser consciente también de no quejarse de si tengo guardias, y no, porque uno tiene que dejar la vida acá, en definitiva, si uno quiere hacer bien su trabajo. Eso por un lado, y por otro lado, las evaluaciones son importantes y cómo se tratan también las denuncias. Obviamente las denuncias a veces se usan como presión a magistrados que son muy buenos y señora, los denuncian para comerlo de las casas, la entiendo, por la boca. la entiendo perfectamente, señora. Usted me puede dar todos los justificativos, lo entiendo. Y aparte, no, entiéndame, no es una cuestión contra usted, porque usted en el fondo fue la que determinó junto con sus 2 colegas que vaya a jury de enjuiciamiento, que sea destituida, o por lo menos que se haga un juicio para destituirla. Yo ¿sabe lo que pasa, señora? Ni usted ni yo, ni Ricardo, ni ninguno, ni los integrantes del Consejo de la Magistratura están litigando en el juzgado de Castillo. Claro. Entonces no la estamos, ni usted, ni yo, ni sus Padeciendo. colegas, no la están padeciendo. Ni le hablo a los empleados de Castillo. No, sí, por supuesto, yo lo entiendo a eso Entonces, también. Y entiendo que en el fondo, el servicio de justicia es para toda esa gente Claro. que está en este momento litigando en el juzgado de Castillo y además son empleados de Castillo que la están padeciendo como jefa. sí, por- por eso yo Por entiendo esa inepta, parte. por inepta, por incapaz, Sí. por falta de Totalmente. A ver, idoneidad. yo entiendo esa parte porque a mí también me ha tocado tener que litigar como una persona que, como digamos, más allá de mi rol de magistrada, como cualquier persona que va a litigar y que tiene que ir a poner, digamos, las cartas sobre la mesa, ir a plantear un problema muy sensible a un magistrado. O sea, yo lo entiendo perfectamente a esa parte y entiendo que el rol del Consejo es muy importante en ese sentido, pero bueno, también lamentablemente es hasta donde las leyes nos permiten avanzar o no avanzar, y bueno, esto está por un carril legal igual, no es que se declaró satisfactorio pese a eso. No, se declaró señora, pero satisfactorio. digamos, el resultado manda, señora. El procedimiento no puede conspirar contra el resultado. El procedimiento no es un fin en sí mismo. Por definición, yo entiendo la filosofía visión del suya. derecho, filosofía No, del derecho. El principio es el resultado. No hay un proceso que sea un fin en sí mismo, señora. Es un problema que tienen de formación que es gigantesco. Han Está bien, hecho de sí. los procedimientos un fin en sí mismo.
Entonces el procedimiento termina vulnerando, desnaturalizando, desacreditando el principio fundacional que escribió el legislador, por una cuestión de estricto orden procedimental. Entonces, hasta que nosotros en el derecho argentino no entendamos esto, estamos en problemas serísimos, porque ¿sabe lo que pasa? Lo que usted me está detallando. Por una cuestión de índole procedimental, para no equivocarse cuando haya que echarla al diablo por incapaz. Bueno, pasó con la jueza Suárez, que la Que la jueza Suárez, bueno, fíjate lo que pasó con Suárez. Pasó exactamente lo mismo. la echan y después la vuelven por La un tema, segunda vez que la vuelven a incorporar. por un tema procedimental. Hay Porque que pagarle todo. hay que pagarle todo un despelote gigantesco. Entonces, ¿sabe lo que pasa, señora? Cuando los usuarios, los hacedores del servicio de justicia sean al mismo tiempo usuarios, se van a dar cuenta de la barbaridad que están haciendo. De la barbaridad, porque no me pueden anteponer una cuestión para el quien es judiciable, para el que está litigando en este momento en el juzgado de Castillo o es empleado de Castillo, no me pueden anteponer una cuestión de índole procedimental para poder justificar una buena echada, una buena expulsada. O una separación de Lo que cargos. pasa O es una que o como lamentablemente, mínimo. yo le voy a explicar igual y lamentablemente me voy a tener que terminar porque me están esperando. La liberamos, estoy la trabajando en liberamos. mi trabajo, me están esperando. La liberamos, señora, quédese tranquila, no hay Quiero problema. explicar esto que usted dijo porque sí es importante que cuando si uno no sigue los procedimientos, caen en saco roto como Nadie pasó en el dice, caso de nadie Suárez. dice, Pero nadie escúcheme, por dice, favor. señora, nadie dice que no haya que seguir los procedimientos. Lo que no puede el procedimiento conspirar contra el resultado. Lo que pasa es que lo que termina pasando es lo que pasó en Suárez, porque Claro. ¿qué pasó? Un defecto de procedimiento lo que pasó en el caso de Suárez. Sí, no, por eso le estoy diciendo. Por eso le estoy diciendo. Entonces, es muy importante también tener ese cuidado Sí, sí, para sí. que cuando haya una destitución de un magistrado, que obviamente tiene todas las garantías, porque si no cualquiera que no le guste un magistrado lo va a sacar, Sí, porque claro. no le gusta. No, que no, no bueno, se pero, a ver, por ese motivo, pero bueno, también están esos intentos, digo, está bien. entonces las garantías No que es se el para caso, todos. señora, no es el caso. No, Porque no es el caso, pero digo, le explico esto porque para que se lo entienda. tengo claro, Y perdón, señora, pero no hace tengo falta que tengo que irme lo porque me tengo están claro, esperando. señora, no hace falta que me lo explique, lo tengo en claro. Yo lo que le estoy diciendo es cuando se exacerba, digamos, el criterio procedimentalista en contra del proceso judicial, ¿Sabe qué, de la doctora? audiencia para que finalmente te quede Se da destituido. protección. Claro, es una Se da protección Se encubierta. da protección. Un No, ciudadano no, común se da. por lo menos Bueno, no. fíjate, usted está del otro lado, yo soy un ciudadano común. Yo lo que pienso en esto es corporativismo y protección. Y Exactamente. bueno, a veces se puede leer de esa manera y No, por eso bueno, está bueno claro. pasar a escuchar Decía un y colega mío, soy contador, no. pruebas al canto. Claro. Pruebas al canto. Señora, la liberamos que para no pasó. demorarla más. Le agradecemos, insisto, no lo tome de manera personal porque no es contra usted, por supuesto. De hecho, No, por usted supuesto fue no. la que Lo escribió, y lo la que escribió. sugirió que la destituyan. Así que no es contra usted, entiéndalo, pero es una cuestión que por momentos es alienante. No. Privan a la Bueno. gente del derecho De de justicia, recibir una de justicia acorde a los tiempos. Señora, ha sido usted Bueno, muy estamos amable. trabajando, créame que estamos trabajando para que eso cambie, así que estamos, Está tanto bien. la Fiscalía tanto el Consejo como el Superior Tribunal y todos abocados a que... No lo digo, a que eso no lo, cambie. no lo digo por usted de este cierre, lo que voy a decir a continuación, entiéndalo bien. Si están trabajando, lo disimulan bastante bien, señora. Bueno, Le agradezco, esa es le agradezco el contacto. esa es su visión. Bueno, Que la hasta pasen muy luego. bien. Muchas gracias. Dicen que la doctora, dicen los que la evaluaron en los primeros 3 años de gestión. La doctora Castillo tiene una conducta que se agrava con una manifiesta falta de compromiso funcional y desidia hacia los sectores más desprotegidos. Desidia. La omisión de celebrar audiencias en los casos más sensibles implican vaciamiento del principio de inmediación, es decir, de trabajar en inmediatamente, Claro. y de la tutela judicial efectiva. Es inadmisible, continúa el escrito, que una jueza, que es el que escribió esta señora con la que hablamos recién, es inadmisible que una jueza de familia no se interiorice de manera directa en la realidad fáctica, es decir, en los hechos de los grupos vulnerables y en riesgo bajo su jurisdicción, es decir, que están... Totalmente tupper. Exactamente. Esta falta de contacto humano, esto es cuando nosotros decimos los jueces son de escritorio, Sí, sí. no tienen ni idea lo que pasa con la gente. Exactamente. Esta falta de contacto humano y jurídico con la realidad Y jurídico. y jurídico con la realidad impide la adopción de medidas idóneas, denotando una apatía incompatible con la ética del cargo.
Señora, Jorgelina, nos encantaría que nos atienda. Vamos a ver si mañana lo podemos llamar, ¿no? Pero por las dudas, si nos llega a atendernos, señora, hágale un bien al fuero de familia y a la gente. Renuncie. Renuncie, claro, Váyase. claro. Porque por conductas como la de usted, terminó muerto Angelito López. 10:32. Si querés algo distinto, sintoniza 97.